soy Julián Andrés Jiménez o Mr. Julián, como me hago llamar en redes sociales. Ayudo a personas en todo el mundo, a latinoamericanos en todo el mundo, a que por fin logren el sueño de sus vidas, que siempre ha sido hablar inglés. 10 temas mínimos que debes dominar en inglés. ¿Ok? Entonces, el primer tema que debes dominar en inglés se llaman los subject pronouns. Subject pronouns o los pronombres personales. Este tema debe ser el primero que debes aprender. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vas a entender el resto del inglés. Los pronombres personales en inglés, que son I, you, he, she, it, we, they, you. Y que en español, bueno, son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Son los que te abren la puerta hacia cualquier oración. Son los que te abren la puerta a que ingreses y te asumes en el inglés. Y de los subject pronouns debes entender dos cosas fundamentales. Una, que están divididos entre personas, que uno son la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, etcétera, etcétera. Y que las terceras personas van a ser trascendentales a lo largo de tu estudio en inglés. Trascendentales. Si tú no comprendes cuáles son las terceras personas, es decir, he, she, it, si tú no comprendes eso desde el principio, muchas cosas en adelante no las vas a entender. Lo segundo que debes entender es que en los subject pronouns o los pronombres personales existe un pronombre personal que no existe en español, que no tiene significado, que no tiene asiento, que no tiene forma, que no aparece, que es el it, it. It. Por favor, amigos profesores de inglés, por favor, no confundamos más a nuestros estudiantes. It no existe en español. No existe. Se usa para hablar de animales o cosas. Se usa para hablar de animales o cosas. Para hablar de manera impersonal. Pero no significa eso, no significa esa, no significa esto, no significa nada. El segundo tema mínimo que debes dominar en el inglés se llama el verbo to be. El verbo to be. Fíjense que la mayoría de los estudiantes que llegan a nuestras clases nos dicen que lo único que recuerdan haber estudiado pero que nunca aprendieron fue el verbo to be. Es que el verbo to be se debe diferenciar del resto del inglés. Una cosa es el verbo to be y otra cosa es el resto. Entonces, si tú no comprendes el verbo to be, no vas a comprender nada. ¿Qué hay que entender del verbo to be? Que es el único que en presente tiene tres formas, tres autorizados para poderse juntar con los pronombres personales que te acabo de decir. Es decir, tienes que comprender que yo no puedo juntar las palabras to be con los pronombres personales. Eso no se puede hacer. Yo no puedo decir I to be, you to be, he to be, she to be. Eso no es así. Entonces el verbo to be tiene tres formas, tres autorizados, que son am, is y are. Y cada uno de esos se usa con la primera, segunda, terceras y lo que nosotros le llamamos en nuestro curso las cuartas personas. Eso en presente. Y en pasado el verbo to be tiene dos formas, que son was para las primeras y las terceras personas y were para las segundas y las cuartas personas. Entonces, si para ti esto no lo tienes claro, vas a tener muchos vacíos en el inglés. Otra cosa es que debes entender que el verbo to be es un ente fundamental y que él solo es autónomo. Él forma sus propias formas interrogativas, sus propias formas negativas, etcétera, etcétera. El tercer tema mínimo que debes comprender en inglés son otros verbos. ¿Cómo se usan otros verbos? De aquí debes comprender lo siguiente, que en las terceras personas los verbos en presente simple cambian. Pero esa palabra cambian suena muy fuerte, porque realmente los verbos en las terceras personas se les agrega una S. Mira, una S. Y si el verbo termina en O, se le aumenta ES. Muy sencillo.
ES, solo en las terceras personas. Y sí, es el verbo to have, que significa haber o tener. En las terceras personas queda has. ¿Sí? Solo en las terceras personas. Entonces, si tú comprendes esto que te acabo de decir, vas a volar en el inglés. Si lo tienes claro. Entonces, estamos en presente simple. Fíjate que en español, conjugar un verbo en presente es 7 veces más difícil que en inglés. ¿Sí? Si quieres, voy a hacer aquí un ejercicio muy rápido. Y es que si tú vas a conjugar el verbo venir en español, venir. Mira, tú dices, yo vengo. Entonces, venir es una palabra y vengo es otra. Tú vienes. 3. Él viene. Nosotros venimos. Vosotros vinéis o vinéis y ustedes vienen. 7 palabras. 7. Fíjate, 7 palabras. Mientras que en inglés es una sola y en las terceras personas el aumento no es sencillo. ¿Ya? Eso en presente. ¿Listo? En pasado es muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil. A excepción del verbo to be, que tiene 2 formas, es decir, was y were. Was para las primeras y las terceras personas y were para las segundas y las cuartas personas. Los verbos, el resto de los verbos es una sola palabra. Algunos verbos quedan iguales. Por ejemplo, el verbo to let, que significa dejar, si yo lo quiero usar en pasado es el mismo, let. Y en las terceras personas ya no lleva nada. El cuarto tema mínimo que debes dominar en inglés son los auxiliares. Los auxiliares. Mira, en todas las profesiones, en todos los oficios, existe una persona que ayuda al que más sabe, al médico, al odontólogo, ¿sí? Al enfermero, bueno. Entonces hay auxiliares hay auxiliares, auxiliar deportivo, auxiliar contable, ¿sí? Entonces los auxiliares son muy importantes porque algunos ayudan a que los verbos cambien de tiempo. Por ejemplo, el futuro en inglés se forma con un auxiliar, el tiempo futuro, que ese auxiliar es el will, W-I-L-L. Y este auxiliar lo que hace es que indica que la oración está en futuro, no significa, la palabra como tal no significa. ¿Sí? Entonces, cuando uno vea la palabra will, uno debe reconocer que esa palabra indica que la oración está en futuro. Y es muy sencillo de usar, miren, esto es tan fácil que el tema es memorizarse los auxiliares. Y el verbo va de manera simple, de forma simple. Es decir, cuando uno se aprende los verbos, uno se aprende una listica, ojalá pequeña. En el caso nuestro, nosotros enseñamos 16 verbos y ya, para el tema básico, para el curso básico. Y uno aprende que esos 16 verbos todos tienen un to, adelante, una TO. To come, to go, to let, to be, to see. ¿Sí? Eso se llaman forma simple. Si yo le quito el to, entonces ahí queda el verbo en forma simple. Entonces en futuro, y con estos auxiliares, los verbos se usan en forma simple. Entonces tú debes preocuparte o debes tener en cuenta que debes saber auxiliares. Sí, te voy a nombrar unos. El will para el futuro. El would, que indica la terminación haría o el tiempo condicional. El may y el can, que significan poder. El might y el could, que significan podría. El must, que significa deber. El should, que significa debería. Ought to, también significa debería. Had better, sería mejor. Y would rather, preferiría. Son 11 auxiliares. 11 auxiliares, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar que para las formas interrogativas vamos a usar un auxiliar más, ¿ya? Entonces serían 12. El quinto tema mínimo que debes dominar en inglés es el verbo to have. El verbo to have, que se escribe H-A-V-E, to have. Ese verbo significa haber o tener. Tiene sus dos significados, haber o tener. Con el uso del verbo tener no hay ningún problema. Los latinos no tenemos problema con el uso del verbo tener. Pero con el uso del verbo haber, el 99%
99.9% de mis estudiantes latinos en todo el mundo tienen problema. ¿Por qué? Porque el verbo haber en español, ojo, miren que el problema está en español y no en inglés. El verbo haber en español como que pasa de agache, como que uno no lo estudia conscientemente, como que uno usa ese verbo sin saber realmente cómo se usa el verbo haber. Entonces, ¿para qué tipo se usa el verbo haber en español? Por ejemplo, usted ha estado aquí en esta transmisión. Ella ha estudiado inglés con Mr. Julián durante 20 años. Yo habría decidido algo contrario. Él pudo haber dicho la verdad. Ustedes habrían conseguido el dinero, por decir cualquier cosa. Entonces, ese uso en español pareciera muy difícil para los latinos, porque no se es consciente de ese verbo. Y resulta que en inglés ese verbo es clave, porque ese verbo forma todos los tiempos perfectos, los que se llaman los tiempos perfectos. Presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, etcétera, etcétera. Entonces el verbo haber es fundamental que lo aprendas. Es decir, el verbo to have como significando haber. El sexto tema mínimo que tú debes dominar en inglés son los pronombres. Es decir, ahora el tema número 1 te dije que eran los subject pronouns. Ahora, ¿por qué me vas a decir, Julián, que el número 6 son los pronombres? Porque los subject pronouns son solo un grupo de pronombres. Debes aprender que son 5 grupos de pronombres. 5. ¿Cuáles son? Los subject pronouns o los pronombres personales, los object pronouns o los pronombres objetivos, los adjetivos posesivos, los possessive pronouns, los pronombres posesivos, ¿sí? Y los pronombres reflexivos, los reflexive pronouns. Entonces, debes comprender que existen estos 5 grupos de pronombres. Si todavía no los conoces, no te preocupes, pero debes tener en mente que esos pronombres algún día los vas a tener que aprender. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, los pronombres objetivos, los object pronouns, son aquellos pronombres con los que yo digo, por ejemplo, es que yo la vi a ella. Yo la vi en el parque. Yo la vi en el parque. Él me dijo una mentira. Él me. Ese es un pronombre objetivo. ¿Sí? Yo lo hice en la tarde. Yo lo hice en la tarde. Ese es un pronombre objetivo. ¿Sí? Entonces, esos pronombres son muy importantes. Los adjetivos posesivos, por ejemplo, si yo digo, nuestra casa está limpia, nuestra. ¿Sí? Por ejemplo, ella es su mamá. Ella es su mamá, su mamá. Entonces ese su es un pronombre, es un adjetivo posesivo. ¿Sí? Por ejemplo, de adjetivos, de pronombres posesivos. Esta camiseta es mía. Mía es un pronombre posesivo. ¿Sí? O digo, por ejemplo, esta casa y todo este hogar es nuestro. Esta casa es nuestra. Ese es un pronombre posesivo. Y los pronombres reflexivos. Por ejemplo, los pronombres reflexivos son para indicar cuando yo hago las cosas yo mismo. Yo mismo. Entonces se llaman myself. De ahí viene la palabra selfie, para que se la aprendan de una vez. La selfie, la foto que me la tomo yo mismo, la selfie. ¿Sí? Entonces el pronombre indica que yo hago las cosas yo mismo. Por ejemplo, hey, I will do it myself. Yo lo haré yo mismo. She came herself. ¿Sí? Ella vino ella misma, ella solita vino. Entonces debes comprender que existen 5 grupos de pronombres. El séptimo tema mínimo que debes dominar en inglés son las formas negativas. Tienes que aprender a decir no. Tienes que aprender a decir que no. Entonces, ¿eso cómo lo vas a hacer? Mira lo que te digo ahorita. ¿Te acuerdas que te dije que el segundo tema era el verbo to be? Pues aquí, y que el tercero era el manejo de otros verbos. Pues aquí te vas a dar cuenta que la forma negativa del verbo to be es una cosa.
aparte, distinta, y que la forma negativa de otros verbos es distinta, es otra cosa, y que la forma negativa de los auxiliares es otra cosa, ¿sí? Entonces, debes comprender que el verbo to be, por ejemplo, por decirte aquí algo rápido, el verbo to be solamente es aumentarle la palabra not. I am not, I am not, you aren't. Y hay unas contracciones. Contracción significa que dos palabras se convierten en una. Entonces yo digo, you are not, you aren't. ¿Sí? He is not, he isn't. Y etcétera, etcétera. En pasado, igual. I was not, I wasn't. You were not, you weren't. Entonces, comprender que el verbo to be es distinto. Y que con los otros verbos, atención a esto, si no lo has comprendido, bueno, tengo en mi canal un video donde explico perfectamente las formas negativas del verbo to be y de otros verbos. Pero aquí te lo explico a grandes rasgos, como se dice a grosso modo. Para la negación con otros verbos necesitamos un auxiliar. Pues para las formas negativas necesitamos comprender un auxiliar. Ese auxiliar es el do y el das, que uno aprende que es un verbo. Pero ¿cómo así, Julián? Si tú me enseñaste en la segunda lección que el do es un verbo y que las terceras personas es das, ¿por qué me dices ahorita otra cosa? Porque resulta que este verbo también es auxiliar. Este es el que ayuda. Este ayuda a los otros verbos a que puedan crear su forma negativa. ¿Y cómo ayuda este auxiliar? Pues resulta que solamente se usa el do y le pongo la palabra not. Y si es tercera persona es does not. Entonces, si yo digo en presente, I go, por decir cualquier cosa, I go, yo voy, I go. Si quiero decir yo no voy, lo único que hago es decir I do not o I don't go. ¿Sí? I do not o I don't go. Y si estoy en terceras personas, fíjate cómo lo debes hacer. Estamos en presente, ¿no? Si por ejemplo voy a conjugar el verbo to have, yo digo he has, él tiene. Recuerden que eso lo expliqué hace un momento. Si no lo sabes, no te preocupes, tengo un curso gratuito para que lo puedas comprender. Entonces, he has, él tiene. Si yo quiero decir él no tiene, entonces debo usar el auxiliar does not, porque estoy en tercera persona. Y ese does not, hacer una contracción y volverlo doesn't. ¿Ya? Entonces decir, he doesn't go. ¿Sí? He doesn't go. Él no va. Él no va. ¿Listo? Eso en presente. En pasado, con otros verbos, también se usa un auxiliar. ¿Sí? También se usa un auxiliar, que en este caso es el did. O sea, el pasado del verbo do, del auxiliar, ahora es el did. A ver, el did. Si voy a negar en pasado, pilas con esto, pilas con esto. Se usa did not, que en la contracción sería didn't. Didn't, ¿sí? Didn't. ¿Cómo se usa? Es muy sencillo, pero hay que estar muy atento. Los verbos en pasado vamos a aprendernos uno, que es venir. Ya, venir en presente es to come. En pasado es came. 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 Entonces si yo digo yo vine, es I came. Y si quiero decir yo no vine, tengo que decir I didn't come. Es decir, el verbo va en forma simple, como se usan los auxiliares. Ay, que esto tan enredado. No te preocupes, no te preocupes. Si no lo has aprendido, tómate el tiempo de aprender las otras cosas que te he explicado con cursos gratuitos o en mi curso si tú quieres. Tómate el tiempo, cuando llegues aquí lo vas a comprender. Y si esto reafirma algo que ya sabías, excelente. Entonces, ¿cómo se dice yo no vine? I didn't come. ¿Sí? Entonces aquí mira que abordamos el verbo to be, presente y pasado, y otros verbos. Ahora, con los auxiliares, fíjate que te dije, las formas negativas debes abordarlas desde el verbo to be, desde otros verbos y desde los auxiliares. Con los auxiliares es muy sencillo.
Es solamente aumentarle la palabra not a cada auxiliar. La palabra not. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo iré, que es I will go. Si yo quiero decir yo no iré, muy sencillo. I will not go. ¿Sí? Y si quiero hacer contracción, digo I won't go. ¿Sí? Entonces es muy sencillo. Entonces mírate que aquí te expliqué el tema número, vamos a ver, el número 7. Entonces el octavo mínimo tema que debes saber para dominar en inglés, para saber inglés, el octavo son las formas interrogativas. Hacer preguntas. Tienes que aprender a hacer preguntas. Fíjate que el tema anterior era decir que no. Aquí hay que decir por qué. Bueno, aquí hay que hacer preguntas. ¿Sí? Entonces, fíjate que aquí también debes entender que el verbo to be tiene su forma interrogativa, que los otros verbos tienen su forma interrogativa y que los auxiliares tienen su forma interrogativa. El verbo to be es muy sencillo. Es solamente poner el verbo to be adelante. Muy sencillo. Si yo digo she is, la pregunta es is she. Y pongo el signo de interrogación adelante. ¿Sí? Otra vez. She is she y el signo de interrogación. Fíjense que en español es un poco más fácil, esto sí lo debo reconocer. Es mucho más fácil hacer preguntas porque en español tan solo es cambiar el acento. Yo digo, por ejemplo, ella es mi hermana. Y si yo digo, ella es mi hermana, ¿ves? Entonces en español es un poco más fácil. En inglés no. En inglés hay que decir, she is my sister. Y la pregunta, ¿is she my sister? ¿Sí? Entonces esa es con el verbo to be. Con otros verbos es muy sencillo. También debes usar el auxiliar do o el auxiliar does. También lo debes usar. ¿Y cómo se usa? Muy sencillo. Si yo digo I go, la pregunta es do I go? Do I go? Y el signo de interrogación. ¿Sí? Si es en tercera persona, she has, ella tiene. Y voy a hacer la pregunta, does she have? Y el verbo va en forma simple. Does she have? ¿Sí? Esa es la forma interrogativa con otros verbos. Y con los auxiliares es muy fácil. Es muy fácil porque es solamente poner el auxiliar adelante. Por ejemplo, I will go, yo iré. Y la pregunta es, will I go? El noveno tema que debes dominar son las palabras interrogativas. Palabras interrogativas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Con quién? ¿De quién? ¿Cuál? ¿Qué? En inglés se llaman las WH questions. ¿Por qué esas palabras interrogativas? Porque complementan las formas interrogativas. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita dije, does he have? Él tiene. Does he have? Y si yo digo, where does he have? ¿Dónde él tiene? ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, is she my sister? Ella es mi hermana. Y si yo digo, why is she my sister? ¿Por qué es ella mi hermana? ¿Sí? Entonces, las palabras interrogativas se usan delante de la frase interrogativa. Y es muy importante. El décimo y último tema que debes, mínimo tema que debes dominar para saber inglés, se llaman las expresiones usuales. Tienes que saber expresiones usuales del día a día que te defiendan. Hey, how are you? Hola, ¿cómo estás? Entre ellos salud. Hey, bye bye, I'll see you tomorrow. How do you say? ¿Cómo se dice? How can I get to? ¿Cómo llego a tal parte? Hey, what is your opinion about? ¿Cuál es tu opinión acerca de? ¿Sí? What do you think about? ¿Qué crees de? How are you today? ¿Cómo estás hoy? Hey, how's it going? How do you do? ¿Sí? Entonces, este tipo de oraciones te resuelven en cualquier momento.
Sí, entonces si tú mezclas todo esto que te he dicho, si tú te aseguras de aprender todos estos temas que te he dicho, la puedes romper en inglés. Te aseguro. Muchas gracias por haber estado aquí. Bye bye. Si quieren alguna pregunta me la dejan ahí escrita y yo la responderé luego, ¿ok? Bye bye. See you later.